Habla Juan Carlos Hidalgo, coordinador de proyectos para América Latina en el Cato Institute. Hoy tenemos con nosotros al distinguido escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Vamos a hablar un poco sobre las últimas elecciones que han tomado lugar aquí en América Latina y qué perspectivas ve para estos países en un futuro cercano. Don Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Tuvimos un miniciclo de elecciones recientemente en América Latina. 3 elecciones en Uruguay, en Honduras y en Bolivia y próximamente en Chile. ¿Alguna lectura en particular general sobre los resultados de estas elecciones? ¿Hay alguna tendencia macro o respondieron más a asuntos internos de la realidad de estos países? Yo creo que eran asuntos internos de la realidad de esos países. Yo no diría que las elecciones en Honduras son muestra de un movimiento latinoamericano, pero tampoco diría que eso mismo se puede decir con relación a Uruguay. Son cosas que tienen que ver con la propia naturaleza política de los países. Los hondureños alejaron el fantasma del chavismo, por lo menos por el periodo de los próximos años. En el caso de Uruguay, la discusión es muy interesante, porque la discusión es si se trata de alguien, es una discusión sobre los colores. Se trata de alguien que es verde por fuera y rojo por dentro, como dicen algunos, o si es al revés, alguien que es rojo por fuera y verde por dentro, que realmente no va a radicalizar, que es en el caso de Mujica. Algunos uruguayos dicen que no va a radicalizar, que su política no va a estar muy lejos de la de Tabaré Vázquez, y que él está de regreso de todas las utopías comunistas que sostuvo en su juventud. Y vamos a ver qué ocurre en las próximas elecciones chilenas. Según las encuestas, Piñera está al frente y debe ganar, y debe haber una segunda vuelta, probablemente entre Frei y Piñera, y en esa segunda vuelta, de acuerdo con las encuestas hoy en día, debe ganar Piñera. Eso significará un cambio interesante para toda América Latina. Quizá la lección más pesimista desde el punto de vista para aquellos amantes de la libertad es lo que ocurrió en Bolivia, donde el presidente Evo Morales se reelige con más de un 60% del voto. ¿Esperaríamos una radicalización de su revolución indigenista socialista en ese país? Yo sí creo que habrá una radicalización. Yo creo que se sentirá legitimado con ese 60% de los votos para profundizar todo lo que es el proceso de estatización de la economía, de cerrar la economía a influencias exteriores. Yo creo que sí va a ese tipo de experimento colectivista que ya hemos visto otras veces en América Latina y que suele fracasar, pero que lo va a intentar. Finalmente, regresando al tema de Honduras y toda la crisis que hubo en ese país, el papel de Brasil ha dejado mucha gente casi que rascándose la cabeza cómo un presidente Lula actuó tan mal, de una manera tan torpe alrededor de esta crisis, e incluso todavía insiste en no reconocer los resultados de las elecciones en este país. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que la influencia política de Brasil ha sido bastante nociva en política exterior. Estados Unidos tuvo, sobre todo en la época de Bush, tenían la curiosa idea de que Lula era amigo de Washington y quería solucionar o contribuir a solucionar los problemas en el continente. No es así. Lula da Silva es el hombre que junto con Castro crea el Foro de Sao Paulo a principios de los 90, y si ha tenido una manera de conducir los asuntos dentro del país con una cierta moderación y prudencia, es porque en Brasil es muy difícil no comportarse de esa forma. Brasil es un país que por su estructura y por sus características está bastante a prueba de los experimentos estos aventureros tipo Chávez. Pero como suele decir Marco Aurelio García, el asesor de Lula da Silva, el corazón es un órgano que está a la izquierda y el de este señor está bastante a la izquierda. ¿Podríamos esperar algún tipo de liderazgo positivo en Brasil con un nuevo presidente, José Serra, por ejemplo? Serra tiene altas probabilidades de ser
de convertirse en presidente, y sí, efectivamente, yo creo que le dará un vuelco a la política exterior brasilera. Pero la posición, y vuelvo al origen de la pregunta, la posición de Lula con relación a Honduras demuestra una falta de seriedad y de madurez impropia del estadista que mucha gente cree que es. Muchas gracias, don Carlos. Gracias, Juan.